¿Trajeron Biblias o ya la memorizaron? Ahí está. Voy a leer un texto allí en la Escritura, más precisamente en el libro de los Hechos, capítulo 15. Pero debo decir que no es un mensaje que he de repetir en el segundo servicio y en el tercero, sino que es como una especie de serie, ¿bien? En segundo lugar, es como una especie de exégesis del texto que voy a tratar de que hagamos todos juntos. Así que si no tiene otras cosas para hacer y gusta quedarse para no perderse lo que va a venir después, ¿bien? Pero creo que, según veo, esto va de menor a mayor. Así que comienzo leyendo el libro de los Hechos, el capítulo 15, dice el versículo 36 hasta el 41. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Di por título a estas reflexiones: hombres comunes, hombres claves. Mujeres comunes, mujeres claves. Ciertamente estoy tratando con el título de establecer algo que es común y debiera ser común en nuestra experiencia de vida, y es cómo nos vamos mudando hacia otra persona, hacia otro tiempo, hacia otra influencia. Debo decir, en términos de introducción, algunas cosas para entender exactamente hacia dónde vamos con esta revelación. El texto me muestra a Pablo y a Bernabé, dos íconos, dos próceres de nuestra fe, y me ubica prácticamente en el inicio del segundo viaje misionero de ellos dos, un viaje que duró alrededor de unos 3 años y que comenzó por allá por el año 49 después de nuestro Señor Jesucristo. El mismo texto dice cuáles son los 3 objetivos que ellos tenían para iniciar su viaje misionero. El primero, que Jesucristo sea predicado. El segundo, que los cristianos fueran edificados. Y el tercero, que las iglesias, con la visita de ellos, fuera un aporte para que crecieran y se consolidaran como iglesias. Así las cosas, lo que tengo frente a mis ojos es una más de esas apasionantes historias misioneras. Ahora bien, también encuentro algo aquí que me parece fundamental en todas las historias que nos toca a nosotros construir como seres humanos. Y eso fundamental es para mí lo que yo llamo o defino o señalo como las transiciones. Esto significa que todos, absolutamente todos los que estamos aquí, somos parte, somos protagonistas de este fenómeno al que estoy designando como transiciones. Tanto en la vida de todos los días, tanto en la vida diaria como en la vida ministerial o en mis procesos de fe, ninguno de nosotros puede evitar que las transiciones se lean en nuestra existencia. Es más, hasta necesitamos que sea así. Estoy tremendo con mis revelaciones y mis descubrimientos, pero no nacemos con 1,70 m. En algunos lugares estos esfuerzos que hago me aplauden por esta sabiduría que suelto de pronto. Nacemos siendo nada, nacemos siendo un puntito dentro de ese útero maravilloso de mamá.
Luego transicionamos, crecemos 9 meses, 9 años y por ahí nos vamos, hasta hacernos un poquito más grandes como quien le está hablando. Me guste o no, acepte o no, la transición forma parte de la vida. Lo cierto es que también en términos de fe es exactamente lo mismo. Pero transición no es otra cosa que cuando debemos dejar de ser algo para entonces ser otra cosa mejor, superior y mayor. Es cuando debemos dejar un lugar para elevarnos a otro lugar. Así que en términos de la fe en Cristo, de nuestro caminar con Jesucristo, esto no es algo diferente bajo ningún punto de vista. Esto no difiere. Está claro, y lo digo en términos personales, cualquiera de ustedes puede decir exactamente lo mismo. Yo acepté a Cristo a los 8 años, me bauticé a los 12 años, me convertí a los 19 años e iniciamos el oficio pastoral con la Cristina por allá por nuestros 24 años más o menos. Lo que tengo en claro entonces es de que yo no soy aquel hombre que se convirtió a Cristo hace muchos años. Se supone que debo haber crecido, se supone que debo haber madurado, se espera que yo haya aprendido algunas cosas. Aunque me convertí a Jesucristo, al paso de los años, me voy convirtiendo en otro hombre, en otra persona. Yo a los 18 años no era pastor, estaba decidiendo si lo iba a hacer. A los 64 años, Dios mío, lo menciono y tiemblo. A mis 64 años soy aquel hombre al que debía transicionar. Así que este principio que me pongo como una especie de ilustración o de ejemplo, aplica a todos los que estamos aquí en la casa del Señor en este día. Tal es así que en términos de fe y de compromiso con Jesucristo, yo no puedo ser un eterno observador. Ciertamente todos iniciamos la carrera cristiana desde esa postura o de esa posición. Comenzamos mirando, contemplando, observando. Hasta más todavía, comenzamos sentándonos allá atrás porque no queremos mayores compromisos con la fe. Pero va pasando el tiempo y debiéramos convertirnos en otras personas. No puedo ser un eterno observador, no puedo ser un eterno bebé espiritual. Eso es como mínimo inadmisible. Debo crecer. Un amén, ahí estaré bien. Debo crecer, debo madurar, debo finalmente ser otro, pero no otro cualquiera. Debo en algún momento de mi existencia y de mi derrotero cristiano, debo ser el otro que Dios quiere que yo sea, el otro que Dios quiere usar, el otro que sea yo un hombre o sea una mujer, yo le llamo a los fines de este mensaje un hombre clave. Tarde o temprano tiene que suceder eso. Tal es así que hay en este texto un evento central que está como disimulado detrás de los renglones del escrito bíblico. Y ese evento central en el proceso de la conversión y de mi vida a partir de los recursos de la fe es este. Señoras y señores, Cristo produce el cambio. Cristo produce el fenómeno de la conversión. Cristo es el que hace una persona nueva. Y el otro principio es este: Cristo siempre es el centro motor de la fe que yo practico. No es mi denominación, no es ni la iglesia a la que pertenezco. Porque si no existiera denominación, si no existiera la iglesia, si no hubieran templos, siempre existiría Cristo. Y Cristo, por cuanto es el motor de mi fe, jamás debiéramos relegarlo a otras posiciones que solamente Él merece ocupar, como la que estoy citando. Por eso, para entender esto, el texto que presento aquí me habla de dos hombres que yo llamo con sumo respeto comunes y corrientes: Juan Marcos por un lado y Timoteo por otro. De hecho, me encuentro que ellos
van a pasar por algunas transiciones para convertirse de hombres comunes, como los defino ahora, convertirse en hombres claves. Por eso quiero analizar con ustedes el fenómeno, y para eso, en primer lugar, quiero sentar algo así como una información comparativa de estos dos hombres, Juan Marcos y Timoteo. Los mejores comentaristas bíblicos y los historiadores bíblicos más respetados terminan o culminan estableciendo que ambos tenían como un mismo segmento de edad. Juan Marcos y Timoteo andaban por ahí entre los 22 y 25 años de edad. Ahora, otra información no es menor, y es que son contemporáneos el uno con el otro. No es que Juan Marcos vivió y Timoteo apareció 50 años después. Son contemporáneos en su época. Algo muy llamativo en ellos dos es que tienen experiencias familiares prácticamente similares. Y de alguna forma, para cerrar esta información muy global y muy general, es que los dos, Juan Marcos y Timoteo, tuvieron un encuentro personal y transformador con Jesucristo, al punto que es esa conversión a Cristo donde comienza todo en su historia, y los dos terminan sirviendo a Dios, aun cuando caminaron caminos diferentes, culminaron sus ministerios, culminaron sus carreras en el mismo punto. Y otra vez, según estoy presentando este mensaje, culminaron en este punto. Dos hombres comunes se convirtieron en dos hombres claves. Ahora, una simple lectura, atenta lectura de este trozo de la historia, me sugiere algunos principios o algunas enseñanzas que en el tiempo que tengo asignado quisiera por lo menos entregarle la mayoría de las que creo yo son enseñanzas contemporáneas, nos harían mucho bien a nosotros en estos días. La primera la expreso de este modo, ¿están conmigo todavía? La primera la expreso así: cada uno debe tener, escribir, producir, construir su propia historia de vida, su historia personal, y aún más debiera querer tener, escribir, construir su propia historia con Dios. Y digo algo que no es opcional. En ambos casos, si quiere tener su propia historia de vida, la tendrá. Si quiere tener una historia con Dios, la tendrá. Entonces, reviso la información bíblica y me encuentro, por ejemplo, con el caso de Timoteo, que en Hechos capítulo 16, versículo 1, por razones de tiempo no iré leyendo los textos, pero Hechos 16, 1 dice que Timoteo era hijo de madre judía y de padre griego. De hecho, la Biblia también me dice respecto de Timoteo que fue criado por su madre Eunice y por su abuela Loida. Llama la atención de que ninguna de las poca información respecto de este detalle en la Biblia se mencione al papá de Timoteo. ¿Qué quiero decir con esto? Obviamente que tenía un padre, sino cómo llegaste al mundo. Ahora, pero no se menciona al padre de Timoteo. Es muy posible, y me remito a los mejores comentaristas del texto sagrado, de que aunque tenía padre y fue criado por mamá y por la abuela, pareciera ser que él tenía un padre ausente. Una cosa extraña también, costumbre rara entre nosotros, de hablar de un padre ausente, porque si el padre está ausente, no sé si es padre. Pero ese es otro tema y no quiero que nos comencemos a pelear ahora, quedan 2 sermones más todavía. Lo que está claro es de que él fue, según segunda de Timoteo, fue instruido en los términos de la fe en Cristo desde muy pequeño por su mamá y por su abuela. Ahora, aunque fue criado por su madre y por su abuela, no tomó la ausencia de su padre como una excusa para no servir a Dios.
O sea, y vaya que con esto tendría una buena excusa para no servir a Dios. Algo así, ¿sabe usted lo duro que es tener padre y no tenerlo? Entonces, él podría haber utilizado esta desgracia en su vida para justificarse que no iba a servir a Dios. Es más, hasta podría haberse peleado con Dios reclamándole que no tenía un papá presente todos los días. Ahora, eso es viejo en la vida y hasta el día de hoy llegamos a nuestros días y nos encontramos que esta es una de las típicas excusas para no servir a Dios, algo muy habitual entre nosotros. Yo creo que ni el diablo tiene la creatividad que algunos cristianos vagos y perezosos tienen a la hora, bueno, son cristianos de otras iglesias, tranquilos. O sea, esa cosa que tienen de excusarse para no servir a Dios. Me dijo un salvaje un día: pastor, parece que me voy a resfriar, no voy a ir a la reunión. Le digo por teléfono: pero si parece que te vas a resfriar, no estás resfriado, bestia. Y me dice: ¿y si me resfrío? Conclusión, no vino. Pero he escuchado a 40 años de pastorado las excusas más increíbles para no servir a Dios. Estas son, ¿cómo le digo? Estas son vitales, estas son sensibles, porque tiene que ver con la cosa sanguínea, papá, mamá, conflictos de familia, de relaciones y demás. Pero me han hablado de la familia del tío que llegó ubicándome, diría: me llegaron los tíos de Monterrey, me llegaron todos, no puedo servir al Señor. Me duele el callo, el juanete, la rótula no me dobla. Se me cae el pelo, el ojo no me para. Entonces no tengo trabajo, mañana me tengo que levantar temprano. Falta que digan que una miríada de extraterrestres lo atacaron en la casa y se lo secuestraron un par de semanas. Con tal de quedar bien para no servir a Dios, se inventa cualquier excusa. De hecho, yo viajé en el túnel del tiempo y lo miré a Timoteo y dije: no tenés papá. Ideal para decir que no pudiera servir a Dios, y el hombre sirvió a Dios de la misma manera. Manto de piedad, Pastor Omar. Continuemos con las reflexiones, por favor. En Hechos 12:12 se dice de Juan Marcos que era hijo de una mujer cristiana llamada María. Me miran algunos, está en su Biblia. De una mujer llamada María. Es interesante que a esta casa, la mamá de María, es a donde llegó Pedro inmediatamente después de haber sido liberado o librado por el ángel cuando él estaba en la cárcel. Recordará el incidente que Pedro llega justo cuando estaban orando en la casa de María. Y el mismo texto dice que Juan Marcos era hijo de ella. Ahora, no me dice más información, pero si la mamá anda orando todo el día, alguna influencia le cae al pequeño, al hijo. Así que desde algún momento de su temprana adolescencia, Juan Marcos termina abrazando la fe de su mamá. El mismo caso de Juan Marcos, no se menciona a su padre. Quizás también era ausente, vaya uno a saber. Pero también tenemos otra información de Juan Marcos. Y aparece allá en Colosenses capítulo 4, versículo 10. Allí dice que Juan Marcos era primo de Bernabé. Bernabé es el compañero de misiones de Pablo. Ahora, me llamó la atención porque en algunas traducciones se traduce primo y en otras se traduce sobrino. Lo que está claro es, y no se discute, es que Juan Marcos y Bernabé son parientes, son familia. Y de hecho van a servir juntos a Dios siendo de la misma familia. De hecho, estoy tentado a agregar más comentarios, pero se me va el tiempo. Van a servir juntos como familia. El tío y el sobrino, el primo con el primo. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque uno de los caros problemas que tenemos en las iglesias es que las familias sirvan juntos. O sea, que Pepe sea el pastor de Pipo y son primos. En Argentina diríamos: ¿qué te crees vos que sos? Entonces, los conflictos familiares que surgen por esta cosa de servir a Dios en un mismo ministerio. Acá tengo un tío, tengo un primo que sirven a Dios
aún juntos siendo familia. Así que Juan, Marcos y Timoteo construyeron la historia de vida que ellos quisieron construir, y de la misma forma construyeron su propia historia con Dios. Aquí tomo aire porque hay mucho para decir. Ellos construyeron su propia historia y ellos construyeron con Dios la historia que quisieron construir con Dios. Esto me lleva a un principio en la vida. Y aún más me lleva a un principio en la práctica ética de las conductas de nuestra fe cristiana. Lo diré directo al tabique nasal, se lo diré directo, cara a cara, porque ya me lo dijo el Señor a mí. Querido hermano, querida hermana, usted hace su propia historia de vida. Usted construye su propia historia de vida. Usted es el responsable de construir su propia historia con Dios. Si has de ser un eterno observador de lo que hacen otros, es su decisión. Si has de ser un protagonista en su propia historia de vida personal, humana o en su historia con Dios, eso no es responsabilidad de nadie. No es culpa del diablo. Y no estoy acá parado para defender al tipo porque es indefendible. Pero señoras y señores, como pastor, la inmensidad de veces que me han dicho personas que no han podido hacer algo en su historia de vida, culpa del diablo. Me acuerdo de alguien en algún país del planeta que me dijo, bueno, sí, yo estaba haciéndose el travieso con otra mujer que no era la suya. Hablamos y me dice, bueno, usted sabe, vio cómo es el diablo, pastor. Y yo, ¿qué sé yo cómo es el diablo? Y aparte, ¿qué culpa tiene el tipo? Pero así somos los seres humanos. Siempre buscaremos un culpable de la suerte que nos toca vivir. Tratamos por alguna razón de alejarnos de esa cosa llamada decisión personal responsable mía. De hecho, Juan, Marcos y Timoteo, pudiendo construir otra historia, decidieron construir la historia que ellos construyeron. Así que alguien que escuche esto y reciba esta palabra, se lo digo con énfasis: vive tu propia vida y deja a los demás vivir la suya. Ocúpese de su propia historia. La pregunta no es quién ora, la pregunta es si usted ora. La pregunta no es cuántos no leen la Biblia, la pregunta es si usted lee la Biblia. La pregunta no es cuántos se duermen en el culto, sino por qué se duerme usted. La pregunta no es por qué vienes al culto todos los domingos, sino por qué vienes una vez o dos veces al año. Uno para la acción de gracias, otra para Navidad, entre el burro, el camellito y el bebé en el pesebre, y otro ahí después de la crucifixión, porque no me gustan los clavos. En todo caso me gusta la tumba vacía. Así que culpar a otros, damas y caballeros, culpar a otros es como muchos construyen su propia historia de vida. Así que fuman por culpa de otros. Se drogan por culpa de otros. Delinquen, roban por culpa de otros. De hecho, inclusive en términos de iglesia es exactamente lo mismo. Hacen cosas para Dios o no las hacen por culpa de otro. Se cambian de iglesia porque en esa iglesia no hay amor. Entonces, siempre tienen a alguien a quien apuntar como el responsable de su propia historia. Yo estoy acá porque soy el resultado de mis propias decisiones. Evaluaré delante de Dios si han sido buenas o han sido malas, pero lo cierto es que yo no soy lo que soy o las cosas malas que me hayan sucedido por culpa de mi pobre viejo. No es por mi mamá. Sí, pero usted no sabe lo que se siente que tu padre no te haya abrazado. Bueno, de hecho, si nunca te abrazó tu padre, no le eches la culpa a él que no lo hizo para que no lo hagas de aquí en adelante. Comienza a construir otra historia. Comienza a hacer otra historia. Construye tu historia personal con Dios. Sea buena o sea mala, pero constrúyala. Si quieres o no tenerla,
pero ya no te metas tanto en la historia ajena. No mires la paja en el ojo ajeno cuando tienes semejante viga en tus propios ojos. ¿Qué más aprendo de estos dos muchachos? Cada uno debiera vivir su fe en su propia vida como algo natural. Hechos 16:2 dice de Timoteo que cuando Pablo y Bernabé llegaron a Derbe y a Listra, actual Turquía, los hermanos de las iglesias se acercaron a Pablo y a Bernabé contándole acerca de un muchacho llamado Timoteo y le daban buen testimonio del muchacho. O sea, no vino Timoteo a recibirlos, no vino a presentarle las credenciales a Pablo, sino que su forma de vivir hablaba de él antes de que él apareciera, contándole acerca de un muchacho que era responsable, que vivía su fe no solo en términos de cuatro paredes, sino que lo que era aquí adentro, él era exactamente allá afuera. Tengo entonces que su forma de vivir diaria, cotidiana, trascendió de tal forma que se hizo conocer, y esto es algo que me emociona, porque su forma de vivir se convirtió en un testimonio, en una influencia pública. Este es un mensaje que a mí me parece necesitamos refrescar. No hago nada para darme a conocer, pero mi forma de vivir me hará conocido. ¿Lo ve? No hago nada para que me conozcan. No trato de deslumbrar a otros para que me convoquen. Vivo mi vida todos los días de manera natural. En el mercado, en el trabajo, con los compañeros de trabajo, con los amigos, con los enemigos. Mi intención no es que me conozcan. Mi intención es que mi fe se vea en mis actos de todos los días. Finalmente, si esa es mi intención, tarde o temprano me haré conocido. Ahora, no veo en Timoteo señales de fanatismo, de oportunismo, sino señales de vivir sus actos regidos por los principios de su fe. No hay intenciones raras, extrañas en él. No vivía para hacerse ver. Él vive su fe todos los días con absoluta normalidad y con absoluta inocencia. Entonces, nunca se lo vio en los textos sagrados teniendo aspiraciones de, ahora que se enteró que venía el famoso apóstol Pablo, ¿cómo hago para unirme al equipo del famoso apóstol? De modo que luego pudiera utilizar a Pablo como una especie de escalón para ascender en la escalera del éxito ministerial. No se ve eso en este muchacho. Lo que está claro es que al final de ciertos días, cuando Pablo todavía ni había hablado con él, sino que el testimonio público de él habló con Pablo, entonces Pablo se encuentra con Timoteo y lo incorpora a su equipo principal de trabajo. Primero tiene que circuncidarlo por cuestiones de que van a ir a predicarle a gente legalista de la nación israelita, pero lo que tengo como detalle es que la forma de vivir de Timoteo fue su promoción. No buscó promoción para entonces tener una forma de vivir. Él vivió de una manera y vivió su fe con una naturalidad y con una autoridad que luego fue promovido a ocupar un sitial de honor al lado de Pablo en su equipo de trabajo misionero. En ocasiones también encontramos esto en nuestras iglesias. Ya les dije en la otra que vimos cuando veníamos para acá. Encontramos personas o cristianos que se portan bien, que se muestran leales, que aparecen como buena gente, que parece ser que son como modelos de espiritualidad hasta que obtienen lo que quieren, hasta que obtienen la posición, la exclusividad, la fama propia.
Y recién entonces se muestran tales y como son, y comienzan entonces allí los problemas. Esa vez le tuve que decir a un señor, a un caballero, respecto de mi persona: finalmente no sé, ¿de verdad querías un pastor o querías un escalón para ascender con tus propias motivaciones? Juan Marcos tiene un caso similar. En Hechos 13:5 dice que Juan era el ayudante principal de Pablo y de Bernabé en el primer viaje misionero. La influencia de su mamá, una mujer de oración, hizo que en algún momento de su adolescencia, de su juventud, él se decidiera por servir al Señor. Al punto, nada más ni nada menos, que se fue con los apóstoles a hacer misiones lejos de su tierra. Su fe y su compromiso hizo que fuera uno de los que fueran convocados. Porque, señoras y señores, lo que veo aquí es que finalmente no está bien buscar posición. No está bien, pero la posición te buscará cuando practicas tu fe con compromiso. Definitivamente. Así que al igual que Timoteo no se portó bien para entonces ser tenido en cuenta, se portó bien porque así entendió que debía vivir su fe todos los días. Tengo una más. No hay dos procesos de fe o crecimiento exactamente iguales. No hay dos procesos de fe, de crecimiento, de progreso, de desarrollo que sean exactamente iguales. Lo siento de esta forma porque conozco los ámbitos en los que debo moverme en mi condición y mi oficio como pastor, y sé que hay lamentablemente muchísimos lugares donde tienen eso de uniformar las experiencias, siendo la experiencia propia el modelo o el patrón que se debe seguir. Si las cosas no se hacen como la institución lo plantea, como la institución uniforma y exige, si no oras de esta forma, si no procedes de esta manera, entonces hay un problema allí. Y si hay algo que yo celebro es la maravilla de ser distintos. Dije la maravilla de ser distintos. Ahora, el vocablo distinto se construye históricamente por varias vertientes para llegar a decir que distinto es de diferente tinta. Imaginen que esta iglesia todos sean como usted. Escuché muchos ay. Basta mirarlos nada más y me doy cuenta, estoy tremendo con mis descubrimientos, que no hay uno de ustedes que sea exactamente igual a otro, ni aun si fueran gemelos. ¿Por qué? Porque Dios nos creó distintos. Y de hecho, tenemos problemas con estos de ser diferentes. Frases en nuestras viejas casas tales como nunca serás como tu hermano. Es injusto, porque de hecho, pasado el tiempo, en el caso mío, aplicando aquel dicho, mi hermano mayor es más viejo, es más feo, es ingeniero industrial, y yo me di cuenta que nunca seré como él, porque él ama las matemáticas. Para mí las matemáticas las inventó el diablo para avergonzarme a mí. Yo no le veo necesidad. No sé, la raíz cuadrada, no sé qué. Déjeme en paz con este asunto. Nunca seré como mi hermana. Aparte, mi hermana que me sigue es mujer. Es soprano de ópera. Yo canto para la lástima. Nunca seré como ella, ni aún seré como mi padre. Y no porque él no sea un modelo digno de imitar, sino porque él es Arnoldo y yo soy Omar.
Mi hijo mayor le pusimos proféticamente el nombre Sebastián Omar. Pero nunca seré como él, ni nunca será como yo lo soy. Pero anda gente en el mundo tratando de uniformar las cosas. No estamos vestidos de la misma manera. De hecho, yo siempre me he visto de oscuro. Y algunos dicen, sí, está bien, así no se le nota la transpiración cuando se enoja y empieza a gritar ahí arriba. Pero hay otros que me dicen, vestirse de oscuro es color del diablo. O sea, el que te estaba esperando. Voy a tener que seguir el mensaje en la segunda parte. Diga distinto. ¿Por qué nos peleamos entre países? Porque hay uno que quieren que todos sean como él. Es una cosa de control, de no respetar las etnias. La maravilla es ser distintos. Lo cuento siempre, y ahora que veníamos para acá con Sebastián, le digo al hijo, los mexicanos te van a saludar y te van a dar la mano nada más. Trata de no devolverles con un beso. Porque si usted va a Argentina, te van a besar por 3 vidas eternas. Porque somos así. Uno se ofendió de que entre hombres dándose besos. Suena raro tu comentario. Y suena a no respetar la diferencia. Qué maravilla es que no seamos iguales. Qué maravilla que tus 4 hijos tengan rasgos parecidos a usted y a mamá, pero que no sean iguales. Por eso uno es pensante, el otro es dinamita, el otro es medio científico, el otro ora todo el día sin saber orar. Son distintos. Unos más altos, otros más bajos. Unos más feos y otros un poco menos. Ahora que al pastor no lo vi hace como 1 año, más o menos, por lo menos de venir aquí. Lo dije ayer con los hombres y lo vuelvo a decir ahora. Total, como yo estoy predicando no me puede bajar. Digo, lo veo y digo, pero se le ha mudado el cabello a color blanco mal. Y mire qué diferentes somos, que yo también tengo blanco. Pero si me saca foto de aquí nomás, porque aquí tengo como un helipuerto, ¿me entiende? O sea, somos distintos, ni mejores ni peores. No pierdas el tiempo queriéndole mostrar a alguien que eres mejor que. ¿Por qué nos dividimos? Por esto. Porque lo mío es mejor. Porque yo tengo más derecho a tu aplauso. Nos respetamos la diferencia. Qué maravilloso es ser distinto. Y qué mucho más maravilloso es convivir con la diferencia. Convivir con la diferencia. Ahí viene el espiritual, el que ora todo el día. Y usted ora una vez por semana. Son distintos. El padre escucha a uno y escucha al otro. El padre dice, ahí viene el charlatán. Y ahí viene el que habla en silencio. El Padre, Dios, es un buen padre que entiende la diferencia entre sus hijos. Timoteo y Juan Marcos eran diferentes, eran distintos. Así que, para que no ocurra eso de yo respeto lo que tienes y te ayudo a que seas mejor en ello. De hecho, para que ocurra esto, debemos dar gracias a Dios que en esta inmensidad de hombres y mujeres que hay aquí, no hay uno que se parezca a otro. Somos distintos. Lo que usted tiene, no lo tiene el de al lado. Lo que tiene o no tiene el de al lado, lo tiene usted. Por eso el matrimonio. Por eso los hombres no somos los mismos si ellas nos dejan. La Cristina andaba un poquito enfermita en estos días. Y le dije, un poco emocionado y un poco en serio, no se te va a ocurrir irte todavía. Porque si te vas, yo de alguna forma te agarro la pata y me voy con vos, porque uno se acostumbra a vivir con el que es diferente.
porque ella tiene lo que yo no tengo, porque yo le doy lo que ella no tiene. Y esa clase de humildad es maravillosa, libre de egoísmos y de competencias absurdas. Ayúdenos el Señor a respetar lo que tenemos y ayudarnos a que seamos mejor en eso que tenemos. Soy escritor y muchos celebran mis escritos. Y alguien me dijo: no me gusta cómo escribe. Y yo respondí así todo espiritual: entonces ¿para qué me lee? Yo no entiendo a la gente. Si no te gusta un libro, ¿por qué lo compra? No me gusta lo que tienes. ¿Y sabe por qué se dice? Porque yo no lo tengo. Y como yo no lo tengo, de alguna forma te quitaré lo que tienes. Timoteo creció en su fe, aunque no creció sin alguna debilidad. Por eso Pablo le dijo: aviva el fuego del don de Dios que está sobre ti. ¿Por qué le dijo que lo avive? Simple, se le estaba apagando el fuego. Por la razón que sea. Por alguna razón Pablo le dijo a él, a Timoteo: no tenemos espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por eso Pablo en otro momento le dijo: no te avergüences de dar testimonio de mí ni de Cristo. Timoteo vivió su fe y continuó en el ministerio a pesar de sus debilidades, sus vergüenzas, sus dramas y sus problemas. Porque, señoras y señores, los problemas no son más que formas o medios para detectar la madurez y el compromiso del que dice ser cristiano. Juan Marcos, en Hechos 15, 37 al 38, dice que él también vivió su fe, pero en un momento especial abandonó el ministerio, abandonó el viaje misionero. Señoras y señores, abandonó el viaje misionero mientras se estaba llevando a cabo. Si uno trata de investigar las razones de por qué actuó de esta forma desertora, se dará cuenta que hay 3 o 4 posibilidades. Una, abandonó el ministerio por desánimo. El texto dice que en Chipre solo se convirtió el procónsul llamado Sergio Paulo. Todo el esfuerzo que hicieron de viajar hasta Chipre y solo se convirtió una sola persona. Cuando uno tiene expectativa de cientos de personas, se convirtió solo uno. Eso dicen algunos, podría haberlo desanimado. Otros creen que abandona el ministerio utilizando la ventaja de ser pariente de uno de los misioneros, en este caso de Bernabé. Algo así como: él es mi primo o él es mi tío. Y lo cierto es que puedo tener la confianza de que mi primo, mi tío me va a entender en lo que estoy sintiendo. Otros hablan de que abandonó el ministerio misionero que estaba desarrollando con Pablo y con Bernabé porque su pastor, según dicen algunas tradiciones, era Pedro, el apóstol que salió de la cárcel, tocó la puerta y entró a la casa de él y de su mamá. Algunos le llaman a esto coberturas diferentes. Mi pastor es Pedro, no es Pablo. Y lo cierto es que cuando hay coberturas diferentes, hay complicaciones en el servicio. No voy a entrar en este tema porque habría mucho para decir. Tu proceso de crecimiento no es ni será jamás igual al de nadie más. Así como eres único, son únicas tus experiencias y es único el impacto de ellas en tu vida y en tus aprendizajes. Hacia el final de esta reflexión y de esta corta historia, he de decir cómo terminaron el uno y el otro. Juan Marcos, de hombre común, finalmente se convirtió en un hombre clave. Tiempo después, el apóstol Pablo
dice de él en Colosenses capítulo 4 versículo 10, a los colosenses: a Juan Marcos recibidlo. Meses antes no quiso trabajar con él, meses después dice: recíbanlo. En Filemón capítulo 1 versículo 24, Pablo llama a Juan Marcos, el que lo abandonó y lo dejó solo en el viaje misionero, lo llama mi colaborador. Luego le pide a Timoteo en la segunda carta, capítulo 4, versículo 11: toma a Marcos, escuche esto, toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. El inútil y cobarde que lo abandonó, aquel hombre común, plagado de miedos y de temores y vaya uno a saber qué, transiciona después de varios meses para que aquel que sufrió en carne propia su abandono diga: me es útil para el ministerio. Finalmente, la tradición dice que él escribió el Evangelio de Marcos entre el 64 y el 70 después de Cristo. Buenas noticias. De hombre común y corriente, Juan Marcos se convirtió en un hombre clave. ¿Y qué pasó con Timoteo? Exactamente la misma historia. Terminó siendo el gran apoyo del apóstol Pablo al final de los días últimos del apóstol. A él Pablo lo llamó, a aquel que no conocía, sino que conoció el testimonio que otros daban de él. Ahora Pablo le llama mi verdadero hijo en la fe. Junto con Pablo escribieron Segunda de Corintios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses. Es más, Pablo le escribió a él 2 cartas personales, y la última carta que Pablo escribió en vida se la escribió a Timoteo. ¿Por qué? Porque de un muchacho común y corriente, Timoteo se transformó en un hombre clave. En un hombre clave. Juan Marcos, Timoteo, bien se pueden cambiar esos nombres por todos los nombres nuestros. Los que somos, lo que sufrimos, lo que forma parte de nuestros procesos duros de la vida. Vengo a gritarle a alguien aquí que crea. Está en la Biblia. Así que lo que hoy eres no tienes por qué serlo mañana. Como hoy estás, no tienes por qué terminar así el día de mañana. Estoy convencido porque lo leo en la Biblia. Solo un ejemplo de 2 muchachos, pero hay ejemplos de quien grita ahora, de sus pastores, de tantos otros que demuestran que tienes que entrar en transición, porque aquel que eras cuando te convertiste no tienes por qué ser el resto de tus días. Puede ser un simple común hermano que se sienta en la última silla del templo, pero oro proféticamente creyendo que pasarán 5 años, 7 años, 10 años, y del hombre asustadizo, miedoso, problemático, lleno de complejos, que se sienta allá atrás, transicionará el Señor para levantar un nuevo pastor, para una nueva iglesia, un nuevo misionero para cruzar los océanos, un escritor, un cantor, un profesional, uno que contará: yo fui un Juan Marcos, yo fui un Timoteo también. Vivimos lo que creo son poderosas oportunidades para dejar de ser comunes y transformarnos en personas claves. De anónimos a visibles, del montón a distinguidos, de consumidores a proveedores, para que así tengamos más Juan Marcos caídos pero recuperados, más Timoteos débiles pero afirmados, más hombres y mujeres comunes, pero luego más hombres y mujeres claves en la iglesia, en el ministerio, en la misión, en lo que tenemos que hacer en todo el planeta Tierra. La buena noticia con la que dejo este lugar es: frente a mí
Hay demasiados Juan Marcos y Timoteo. Se hablará de ti en los próximos años. Y lo que se dirá de ti en los próximos años es lo que quieras hacer con tu vida en el día de hoy. ¿Seguirás siendo el perdedor? ¿Seguirás siendo el malo, el violento o el delincuente? ¿O terminarás siendo el hombre y la mujer de influencia? Porque no solo entendiste que Dios te transiciona, sino que quisiste hacerlo. Tu mejor historia tiene delante de ti una página en blanco. Vamos, ya es hora que la comiences a escribir. Esto me dijo el Señor que les dijera. Vamos, denle un aplauso histórico. Vamos, no sea vago, no sea perezoso. Salte, grite, súbase a la silla, empuje a alguien, corra por la casa del Señor. Eres otro y estás siendo otro. Fuerte ese aplauso al que nos cambia la vida.